Hola a todos, qué emocionada estoy de dar la bienvenida a nuestra audiencia a esta nueva inmersión profunda. Hola, un placer estar aquí. Hoy tenemos una misión, sumamente importante y francamente fascinante para quienes buscan entender mejor su salud. Vamos a desmitificar el papel de los suplementos naturales en el manejo del dolor crónico. Específicamente, vamos a poner bajo la lupa a la endometriosis. ¿Así es? Y quienes nos escuchan y han investigado sobre esto saben perfectamente que Internet es como, bueno, como el lejano oeste. Totalmente. Está lleno de curas milagrosas, foros repletos de anécdotas personales que prometen la luna y las estrellas y muchísima información que se contradice de una página a otra. Es un mar de confusión, la verdad. O sea, nuestra misión en este análisis de hoy es hacer a un lado todo ese ruido. Queremos separar los datos clínicos reales, la ciencia dura y pura, de los mitos que circulan en redes sociales. Exacto. Y para lograr esto, nos vamos a sumergir en un documento verdaderamente riguroso. Es un estudio recién salido del horno, publicado este año, 2025, en la prestigiosa revista Annals of Medicine and Surgery. Ujú. El título es un poco largo, pero dice mucho. Efectos de la suplementación con vitaminas sobre los síntomas relacionados en mujeres con endometriosis. Una revisión sistemática y metaanálisis. Y de verdad es un material increíble. Es un gran placer estar aquí para desmenuzar esta información tan vital. Y creo que antes de entrar en los detalles de qué vitamina hace qué, es súper importante que nuestra audiencia entienda por qué la fuente que hemos elegido hoy tiene tanto peso. Claro, el contexto importa. Exactamente. No estamos hablando de un experimento aislado que alguien hizo en un laboratorio con 10 o 12 pacientes. Estamos ante una revisión sistemática y un metaanálisis. Que es como el nivel más alto de evidencia. Esencialmente sí. Para quienes no estén muy familiarizados con la jerga de investigación, un metaanálisis es el estándar de oro, cuando queremos acercarnos a una verdad médica innegable. Ajá. Lo que hicieron estos investigadores fue agrupar datos de 9 ensayos controlados aleatorios distintos. Al final, sumaron un total de 562 pacientes. ¡Wow! 562. Sí, tuvieron que peinar bases de datos gigantescas como PubMed, la Web of Science y la Cochrane Library. Al combinar todos estos estudios, filtrando los sesgos y utilizando escalas de calidad metodológica muy estrictas, Como la escala de Haddad que mencionan en el texto, ¿no? esa misma, usando herramientas como la escala de Haddad, el margen de error se reduce de una forma drástica. Básicamente, nos permite ver el panorama real y confirmar tendencias que un estudio chiquito, pues simplemente no tiene la capacidad matemática de revelar con certeza. Claro, es como intentar entender el clima de todo un país mirando solo por la ventana de tu casa. Exacto. Versus tener una imagen de satélite de todo el continente. Necesitamos esa vista de satélite. Me encanta esa analogía. Es exactamente eso. Pero bueno, a ver, antes de clavarnos en el tema de las vitaminas y los resultados, creo que tenemos que hablar del gran villano de nuestra historia de hoy. La endometriosis. La endometriosis en sí misma. Hay que dimensionar el tremendo impacto que tiene. Para establecer un poco el contexto médico, la endometriosis es una enfermedad ginecológica, donde el tejido que normalmente debería recubrir solo el interior del útero, El endometrio. exacto, el endometrio, decide crecer de forma anormal fuera de la cavidad uterina. Y las estadísticas que menciona el estudio son brutales. Afecta a un 10 al 15% de las mujeres en edad reproductiva en todo el mundo. Así es. Y estamos hablando de decenas de millones de personas a nivel global que ven su calidad de vida severamente mermada todos los días. Y la presentación clínica de esta enfermedad es increíblemente variable. Te supongo que es por eso que tardan tanto en diagnosticarla. Ese es uno de los grandes factores, sí. A veces los médicos tardan años en diagnosticarla correctamente. El estudio menciona claramente 3 fenotipos principales, o formas en las que se manifiesta. Primero tenemos la endometriosis pélvica superficial. Que suena como algo no tan grave. Suena leve, claro, pero genera muchísima incomodidad. Luego está la endometriosis ovárica quística, que ya provoca un dolor muchísimo más severo y complicaciones estructurales. Ajá. Y finalmente, tenemos la endometriosis invasiva profunda, que genera un dolor crónico a menudo debilitante, afectando órganos adyacentes. Y los síntomas que acompañan a estos 3 fenotipos, o sea, literalmente destruyen la rutina diaria de cualquiera. Totalmente. Hablamos de dismenorrea, que, ojo, no es un simple cólico.
es un dolor menstrual extremo que te deja en cama. Sí. Dispareunia, que es un dolor agudo durante las relaciones sexuales, y el dolor pélvico crónico, que es una molestia continua, pesada, que ni siquiera está necesariamente ligada a si se está menstruando o no. Exactamente. Es constante. Además, trágicamente, en muchos casos, viene acompañada de infertilidad. De hecho, leyendo las fuentes, me impactó muchísimo ver que la incidencia llega hasta un 50% en mujeres que acuden a clínicas buscando tratar su infertilidad. Es una carga emocional y física gigantesca. Es una condición que abarca absolutamente todas las esferas de la vida de una paciente. Y lo que hace que esta inmersión profunda que estamos haciendo hoy sea tan crucial es el problema evidente que tenemos con los tratamientos actuales. Porque fallan mucho, ¿verdad? Sí, la medicina convencional tiene herramientas, claro, pero están muy lejos de ser soluciones definitivas o amables con el cuerpo. Exacto, porque siempre escuchamos que te dan pastillas o te operan, y ya está, solucionado. Pero la realidad de las pacientes que no se escuchan seguramente es muy, muy otra. ¿Por qué fallan tanto estos tratamientos convencionales? Bueno, si analizamos los protocolos estándar, la primera línea de defensa suele ser el manejo del dolor con analgésicos fuertes y terapias hormonales. Y si el tejido sigue invadiendo y el dolor es inmanejable, se recurre a la cirugía laparoscópica para intentar, digamos, limpiar esas lesiones. El gran problema es que la cirugía tiene tasas de recurrencia verdaderamente alarmantes. O sea que el tejido vuelve a salir. Por su propia naturaleza biológica, a menudo vuelve a crecer. Las estadísticas médicas muestran que la tasa de recurrencia después de someterse a una cirugía es de alrededor del 5% en el primer año. Ok, 5% no suena tan mal. No, pero si observamos a esas mismas pacientes en un lapso de 5 años, la recurrencia salta hasta un 40 o 50%. ¡Qué barbaridad! Imagina pasar por un quirófano, con todo el riesgo y el tiempo de recuperación que implica una cirugía, solo para tener una altísima probabilidad de que el dolor regrese en un par de años. Es increíblemente frustrante. Es desesperante. Y me imagino que por eso los médicos intentan mantener a las pacientes con medicamentos por el mayor tiempo posible antes de meterlas a operar. Esa es la estrategia, sí. Pero esos medicamentos tampoco son un paseo por el parque. Para nada. Los medicamentos conservadores que se usan, como los antiinflamatorios no esteroideos para el dolor, o los tratamientos de primera línea, como los anticonceptivos orales, o medicamentos más fuertes como los agonistas de la hormona liberadora de gonadotrofina. Que son palabras mayores. Sí, todos tienen un objetivo principal en común: suprimir la producción de estrógeno del cuerpo. La lógica médica detrás de esto es que, al reducir drásticamente el estrógeno, se busca matar de hambre a ese tejido endometrial ectópico. Para que se haga pequeño, ¿no? Inducir su atrofia. Exactamente. Sin embargo, el estrógeno es vital para muchísimas funciones en el cuerpo de la mujer. Suprimir las hormonas de esta manera causa una cascada de efectos secundarios que, francamente, a veces son tan difíciles de tolerar como la enfermedad misma. Sí, leyendo los testimonios que a veces acompañan estos estudios clínicos, esos efectos secundarios no son poca cosa. Hablamos de pacientes lidiando con sangrado irregular constante, aumento de peso inexplicable, alteraciones psicológicas y cambios de humor drásticos que afectan sus relaciones. Así es. Además, están los efectos androgénicos, que pueden ser sumamente incómodos para la autoestima, como un acné severo y persistente, la caída del cabello y alteraciones peligrosas en el colesterol. Es cambiar un problema por otro. Es literalmente cambiar un problema de salud gravísimo por otro conjunto de problemas. Con todo este panorama, bien, vamos a desempacar esto, porque necesitamos entender de dónde viene realmente el dolor para saber cómo atacarlo sin destruir el sistema hormonal. Ese es el punto central. ¿Qué es lo que verdaderamente está pasando a nivel celular en la pelvis para causar tanto daño? Este es el punto de inflexión del estudio, y resulta verdaderamente apasionante desde la biología celular. El concepto clave que nuestra audiencia debe recordar aquí es el estrés oxidativo. Estrés oxidativo, ok. Para entender cómo llegamos a ese estrés, debemos observar cómo se origina y se desarrolla la enfermedad. Una de las teorías principales y más aceptadas es el fenómeno de la menstruación retrógrada. ¿Cómo funciona eso? Significa que, durante el ciclo menstrual normal, la sangre y las células del tejido que ya están programadas para ser desechadas, lo que llamamos tejido apóptico, no solo fluyen hacia el exterior del cuerpo. Ajá. Por alguna razón,
Una parte de este material retrocede, viaja hacia arriba a través de las trompas de falopio y termina derramándose en la cavidad pélvica. Un lugar donde definitivamente no debería haber sangre suelta. Exacto. O sea, un derrame interno mes con mes. Y al llegar ahí, el sistema inmunológico lo detecta inmediatamente como algo extraño y envía sus células basurero, los macrófagos, para limpiar el área. Hasta ahí suena que el cuerpo está haciendo su trabajo. Lo hace, pero el problema crítico surge porque la degradación de los glóbulos rojos presentes en esa sangre menstrual libera cantidades masivas de hierro y grupos hemo en la cavidad. ¡Ah, el hierro! Y esta sobrecarga de hierro libre es sumamente tóxica para los tejidos circundantes. Esa toxicidad genera una producción masiva de unas moléculas muy inestables que en la ciencia médica llamamos especies reactivas de oxígeno, o ROS, por sus siglas en inglés. ROS. Y cuando hay demasiadas de estas ROS, tenemos el famoso estrés oxidativo. A ver si entiendo y logro visualizar esto. Si tenemos todo este exceso de hierro suelto por la sangre atrapada y estas especies reactivas de oxígeno volando por ahí, es como si literalmente la zona pélvica se estuviera oxidando por dentro. Sí, fíjate que ¿Como un óxido biológico que corroe todo a su paso? esa es una analogía perfecta. Estoy seguro de que los oyentes lo van a visualizar muy bien así. Es un óxido biológico en toda la extensión de la palabra. Ese óxido empieza a dañar las membranas de las células sanas circundantes y como respuesta de defensa, el cuerpo desencadena una respuesta inflamatoria masiva y constante. Claro, el cuerpo entra en pánico. Y es precisamente esa inflamación profunda y sostenida la que los nervios de la pelvis envían al cerebro y que la paciente interpreta como ese dolor crónico, sordo y punzante que no se quita con nada. ¡Wow! Entonces, si el óxido biológico es la verdadera raíz de esta inflamación y del dolor, la lógica nos dice que los antioxidantes, que casualmente encontramos en forma de vitaminas, podrían ser nuestro producto antióxido. Exactamente. Serían la solución ideal, ¿cierto? Esa es exactamente la hipótesis brillante que impulsó a la comunidad científica a probar vitaminas como la C, la D y la E. Ahora, nuestras células ya tienen sus propios sistemas antioxidantes naturales, enzimas específicas como la catalasa. Ujú. Pero en el caso de la endometriosis, la cantidad de hierro y daño es tanta que ese sistema natural de defensa está completamente abrumado. De hecho, hay estudios que demuestran una deficiencia medible de antioxidantes en el líquido peritoneal de estas pacientes. Están agotadas las defensas. Así es. Así que la idea de introducir refuerzos, antioxidantes externos a través de la suplementación vitamínica, tiene un sentido fisiológico absoluto. El objetivo es neutralizar ese óxido biológico antes de que tenga la oportunidad de desencadenar las vías del dolor y la inflamación. Tiene toda la lógica del mundo. Y entonces llegamos a la gran prueba de fuego del estudio. Las vitaminas puestas a prueba en ensayos clínicos reales, frente a mujeres reales que tomaban placebos. Y aquí es donde se pone realmente interesante. Vaya que sí. Porque los resultados de este super metaanálisis de 2025 nos dieron un ganador absoluto para el dolor pélvico, pero también nos arrojaron un baño de realidad helada sobre otras cosas. Empecemos por la buena noticia. ¿Cuál fue el veredicto sobre ese dolor pélvico crónico del que hablábamos? El gran descubrimiento, y sin duda el dato estadístico más robusto de todo este extenso documento, es que al comparar rigurosamente los grupos de tratamiento con los grupos de placebo, solo la suplementación sostenida con vitamina E logró aliviar de manera significativa el dolor pélvico crónico. Solo la E. Solo la E. Y cuando decimos significativa, en términos de investigación médica clínica, es un triunfo absoluto. El valor P reportado en los datos fue asombrosamente bajo, menor a 0.00001. Eso es bajísimo. Para ponerlo en perspectiva, un valor P tan diminuto indica que la probabilidad de que este alivio del dolor sea una simple coincidencia o un efecto placebo es prácticamente de cero. La vitamina E, administrada correctamente, verdaderamente funciona para apagar este síntoma específico. Eso es enorme. Pero a ver, ¿cómo lo logra exactamente? Porque asumo que no es como tomarse un ibuprofeno, que simplemente bloquea temporalmente la señal de dolor en el nervio. No. ¿Qué está haciendo la vitamina E allá adentro? Qué buena pregunta. Y no, definitivamente no actúa como un analgésico tradicional. Lo que hace la vitamina E es entrar al tejido y actuar como un escudo químico protector a nivel celular,
Un escudo. Tiene la capacidad de aumentar la tasa metabólica de esos radicales libres de oxígeno que mencionamos antes, esos pedazos destructivos de óxido biológico. Al atraparlos y neutralizarlos de manera acelerada, la vitamina E logra restaurar el equilibrio natural en las reacciones de reducción y oxidación del cuerpo. Lo que llamamos el estado redox. Exacto, el estado redox. Básicamente, entra a la cavidad pélvica, absorbe el daño y apaga ese fuego inflamatorio desde su origen más microscópico y molecular. Es como enviar a un equipo de bomberos moleculares directo al incendio. Qué victoria tan increíble para quienes sufren dolor pélvico crónico todos los días de su vida. Sí, es una gran noticia. Pero mencioné un baño de realidad hace un momento, y aquí es donde la cosa se complica bastante en nuestra historia médica. Lo fascinante aquí es que la biología humana es increíblemente compleja, y lo que tiene sentido perfecto en la teoría no siempre se traduce a la realidad clínica para todos los síntomas. Ajá. A pesar del éxito rotundo y comprobado de la vitamina E para el dolor pélvico crónico del día a día, los datos mostraron una historia completamente distinta y un poco decepcionante para los otros síntomas debilitantes. A ver. Al analizar los números de cerca, resultó que ni la vitamina E por sí sola, ni la vitamina D como tratamiento único, ni siquiera la combinación que prometía ser sinérgica de vitamina C más vitamina E, Que es súper popular. muy popular, pues ninguna de esas opciones logró mejoras estadísticas reales en la dismenorrea. No me digas. Es decir, no redujeron significativamente el dolor severo durante los días específicos de la menstruación, y tampoco hubo mejoras verdaderas en la dispareunia, el dolor durante las relaciones sexuales. Los resultados de las vitaminas frente a los simples placebos para estos dos dolores fueron prácticamente idénticos. Uf, eso es un golpe durísimo, especialmente si consideramos lo que uno lee en foros de salud natural en Internet. Si buscas endometriosis y vitaminas ahora mismo, vas a encontrar cientos de artículos asegurando que la mezcla de vitamina C y E te quita los cólicos menstruales por completo. Cientos, ¿sí? ¿De dónde salió esa idea si este metaanálisis tan enorme dice que no es cierto? En el documento mencionan algunos estudios de hace años, ¿no? Exactamente. Y esto es un punto vital sobre cómo consumimos información de salud. El documento menciona investigaciones pioneras de hace varios años, como los conocidos estudios de los doctores Amini y Sesti. Ah, sí, los mencionan mucho. En su momento, ellos publicaron hallazgos donde sus pacientes reportaban que la combinación de estas vitaminas sí les mejoraba sustancialmente el dolor menstrual y el dolor en las relaciones sexuales. Esos estudios más antiguos y pioneros generaron muchísimos titulares de prensa y llenaron los foros de Internet. Claro. Pero, y este es un pero gigantesco, este nuevo metaanálisis masivo de 2025 demuestra que esos resultados positivos iniciales probablemente fueron un espejismo estadístico causado por muestras de pacientes demasiado pequeñas. Claro, si haces un estudio con 15 personas y 3 se sienten mucho mejor por el puro efecto placebo, tus estadísticas van a decir que tienes un tratamiento milagroso con un 20% de éxito. Justamente ese es el enorme peligro de basar decisiones médicas en estudios con pocos participantes. Puede mostrar anomalías que parecen tendencias reales, pero no lo son. Definitivo. Al sumar los datos de muchísimos ensayos clínicos diferentes en este nuevo metaanálisis, agrupando a cientos de mujeres, el ruido estadístico se elimina por completo. La verdad sale a la luz. Esto subraya de una manera súper contundente el valor del pensamiento crítico frente a la sobrecarga de información. Totalmente. No basta con leer un titular optimista de un estudio chiquito de hace 5 años. Se necesita el rigor frío y calculador de un metaanálisis moderno para confirmar si una pastilla es realmente eficaz a nivel de toda la población. Es una verdadera lección de humildad para la ciencia y para todos los que leemos noticias de salud. Pero a ver, antes de que nuestra audiencia vaya a tirar sus frascos de vitamina C y vitamina D a la basura sintiendo que son un fraude, No lo hagan. tenemos que hablar de lo que yo llamaría victorias microscópicas. Porque leyendo a fondo, el estudio no dice que estas vitaminas sean completamente inútiles. De hecho, revelan algo súper interesante cuando los investigadores dejaron de preguntarle a las pacientes cuánto les dolía y simplemente miraron su sangre bajo el microscopio. Sí, esa parte es clave. Háblame de ese biomarcador clave que midieron, el famoso MDA. El MDA, o malondialdehído, es una pieza crítica en este rompecabezas metabólico. En términos médicos, es un marcador biológico sumamente bien establecido para medir el estrés oxidativo lipídico. ¿Qué
¿Qué significa esto en términos simples? Bueno, cuando esas especies reactivas de oxígeno que mencionamos atacan y logran dañar las membranas ricas en lípidos o grasas de nuestras células, el subproducto físico de esa destrucción celular es el malondialdehído. Es el residuo. Exacto. Los investigadores tomaron muestras y midieron cuidadosamente los niveles de MDA en el suero sanguíneo de las mujeres con endometriosis a lo largo de los tratamientos. Y el hallazgo fue revelador. ¿Qué encontraron? Descubrieron que aunque la vitamina D o la famosa combinación de vitamina C más E no lograron aliviar el dolor físico percibido por las pacientes durante la menstruación, sí lograron reducir de manera estadísticamente significativa los niveles de MDA circulando en la sangre. A ver si mi cabeza no me engaña con las analogías. Si volvemos a la idea de que la inflamación y la oxidación son un incendio forestal en la pelvis, Ajá. podríamos decir que medir el MDA es como medir cuánto humo tóxico quedó flotando en el aire después del incendio. Y si el humo bajó, significa que, a nivel celular microscópico, las vitaminas sí están apagando partes del fuego y frenando el daño oxidativo, ¿verdad? Me encanta esa imagen del humo. Sí, es una forma excelente de visualizarlo. Reducir los niveles de MDA significa indiscutiblemente que el daño oxidativo a las células se está controlando. El estudio entra en detalles muy profundos sobre esto, explicando que los antioxidantes logran esta reducción inhibiendo vías bioquímicas sumamente complejas. Como la ruta del factor nuclear kappa B o NF-kappa B que mencionan. Esa misma. Espera, ¿qué es exactamente el factor nuclear kappa B y por qué nos importa si se inhibe? Imagina que el NF-kappa B es como un mensajero de pánico dentro de la célula. Cuando hay estrés oxidativo, este mensajero viaja rápidamente al núcleo de la célula y enciende una serie de genes que le dicen a las lesiones de endometriosis: sobrevivan, multiplíquense, generen más inflamación. Uy. Al introducir estas vitaminas antioxidantes, bloquean el paso de este mensajero. Al evitar que viaje al núcleo, se detiene la expresión de esos genes problemáticos que promueven que la enfermedad siga creciendo. Entiendo. Así que sí, el óxido y el daño celular real se están reduciendo dramáticamente. El único detalle es que esa tremenda mejora celular microscópica no se traduce, o al menos no de manera inmediata o directa, en un alivio perceptible del dolor de los cólicos menstruales para la paciente. Entiendo. O sea que el cuerpo sí se escasa el amo por dentro, el proceso de la enfermedad se está frenando, pero el síntoma del dolor, quizás por lo fuertes que son las contracciones del útero durante el periodo, requiere algo más fuerte que solo limpiar el humo. Es una forma muy precisa de verlo. Ahora, tengo que hacer la pregunta de oro. Ojo aquí porque siempre asumimos que por ser algo natural, una vitamina es inofensiva. Sí, un error muy común. Pero sabemos que la hipervitaminosis es real. Y la vitamina E, que es la gran ganadora contra el dolor pélvico, es una vitamina liposoluble. No se acumula en la grasa del cuerpo. ¿Es realmente seguro para quienes nos escuchan considerar tomar esto todos los días a largo plazo? Es una preocupación médica completamente válida y muy importante. Tomar dosis muy altas de vitaminas liposolubles, como la vitamina A o la E, por periodos prolongados, ciertamente puede hacer que se acumulen en los tejidos del cuerpo y llegar a causar problemas serios de toxicidad. ¿Cómo cuáles? Desde fatiga extrema y problemas de visión hasta daño hepático. Conscientes de este riesgo, los investigadores de este metaanálisis evaluaron con muchísimo rigor todos los eventos adversos reportados en los 9 ensayos clínicos. ¿Y qué buscaron? Buscaron activamente incidencias de erupciones cutáneas, náuseas, vómitos, dolores de cabeza, aumento de peso, entre otros síntomas de toxicidad. Y los datos finales son sumamente tranquilizadores. ¡Qué alivio! Al comparar a las decenas de pacientes que tomaron la suplementación con vitamina E durante meses, frente a las que solo tomaron un simple placebo de azúcar, no hubo ninguna diferencia estadísticamente significativa en la aparición de efectos secundarios adversos. O sea que las pacientes no reportaron sentirse intoxicadas ni mal por la vitamina. Es una opción muy segura siempre y cuando se administre, por supuesto, dentro de las dosis clínicas que estudiaron. Exactamente, siempre respetando las dosis clínicas. Y esto nos lleva a la sección crucial de nuestro análisis de hoy. Ya vimos los mecanismos, los aciertos y las fallas. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Cómo tomamos estos valores P, los marcadores de estrés oxidativo y los ensayos clínicos y los aterrizamos en una herramienta útil para la vida real de las personas que nos están escuchando? Significa, ante todo, empoderamiento real a través del conocimiento clínico comprobado. Para alguien que padece de esta condición crónica, que a menudo es incomprendida incluso por algunos profesionales de la salud,
esta información ofrece una herramienta tangible y real. Totalmente de acuerdo. La vitamina E emerge victoriosa de este riguroso metaanálisis como una intervención clínica validada, que además tiene la ventaja de ser muy accesible, económica y, como vimos, extremadamente segura a nivel sistémico. Se puede considerar añadir de inmediato al arsenal médico contra ese constante y desgastante dolor pélvico crónico. ¿Y sin los efectos de las hormonas? Y lo más valioso desde mi perspectiva profesional es justamente eso, que ofrece una vía de alivio te evita por completo los severos y disruptivos efectos secundarios hormonales que tienen los anticonceptivos o los agonistas inyectables. No altera tu ciclo menstrual, no sube de peso, ni induce una menopausia artificial a los 30 años. Maravilloso. Simplemente trabaja en silencio reduciendo la neuroinflamación mediada por esos radicales libres. Es un cambio de juego total para recuperar la calidad de vida diaria sin castigar al resto del cuerpo. Y me parece que no solo eso, sino que este estudio nos abre una ventana hacia el futuro de cómo la ciencia va a entender y tratar no solo la endometriosis, sino las enfermedades inflamatorias crónicas en general. ¿No crees? Definitivamente, si conectamos esto con el panorama general, estamos presenciando una evolución fascinante en la forma de pensar de la ciencia médica. Históricamente, el enfoque de la ginecología para tratar la endometriosis ha sido muy rudimentario y contundente. Apagar todo. Suprimir la función de los ovarios a toda costa, apagar por completo las hormonas reproductivas femeninas. Pero estudios tan profundos como este demuestran que la comunidad de investigadores está cambiando su enfoque. Ahora la mirada está puesta en el microambiente celular. Ajá. Estamos reconociendo la tremenda importancia de las vías enzimáticas locales en lugar de solo apagar el sistema general. El documento de hecho menciona vías ultraespecíficas que están alteradas únicamente dentro de estas lesiones ectópicas. ¿Te refieres a las enzimas que nombran en las conclusiones? Sí, como la sobreexpresión de la enzima aromatasa CYP19A1 que sintetiza estrógeno de manera local alimentando la lesión, o anomalías en enzimas como la SULT1E1. El futuro de la medicina parece orientarse cada vez menos a apagar todo el sistema endocrino general de la mujer con una bomba hormonal. Y muchísimo más a corregir, con precisión quirúrgica, estos desequilibrios bioquímicos microscópicos locales, como el estrés oxidativo o esa resistencia enzimática. Tal cual. Es un paradigma médico muchísimo más elegante, preciso y, sobre todo, respetuoso con la biología general del cuerpo humano. Y bien, para ir consolidando todo este increíble y denso volumen de información que hemos desempacado durante estos minutos, hagamos un recuento dinámico de los hallazgos principales, un pequeño resumen ejecutivo para que nuestra audiencia se lo lleve muy claro. Me parece excelente. Primero y principal, la vitamina E se corona como la campeona indiscutible, confirmada por la ciencia dura, contra el dolor pélvico crónico causado por la endometriosis ambiental. Segundo, para dolores mucho más agudos y cíclicos como la dismenorrea y la dispareunia, el jurado clínico ha revisado las pruebas y ha emitido su veredicto con un rotundo no. Lamentablemente no. Las vitaminas por sí solas no son la cura mágica para esos síntomas a pesar de lo que diga Internet. Pero, y aquí está el tercer punto clave, a un nivel invisible y microscópico, todos estos antioxidantes, incluyendo la vitamina D y la combinación de C y E, están librando y ganando batallas silenciosas en la sangre al reducir el óxido biológico, el marcador MDA. Están protegiendo la integridad de las células, incluso si eso no apaga el dolor en el momento. Es un resumen absolutamente perfecto de la evidencia que tenemos hasta hoy. Y al analizar toda esta profunda y compleja interacción entre el tejido que crece fuera de lugar, la sangre acumulada y la respuesta del sistema inmunológico, esto plantea una pregunta importante, algo para que nuestra audiencia se lleve y reflexione mucho más allá de las estadísticas y los datos técnicos de hoy. A ver, cuéntanos. Ya que los investigadores señalan de manera tan enfática y repetitiva que la menstruación retrógrada y esa posterior acumulación masiva de hierro tóxico en los macrófagos es el gran detonante original del estrés oxidativo y la inflamación. ¿Podría ser que el verdadero futuro del tratamiento definitivo de la endometriosis se aleje por completo de la estrategia de alterar las hormonas reproductivas femeninas? Es una gran pregunta. Quizá la próxima gran revolución médica para erradicar esta enfermedad no provenga del laboratorio intentando crear una nueva píldora anticonceptiva más potente o con menos efectos secundarios.
Quizás la verdadera cura radica en el desarrollo biotecnológico de fármacos quelantes o eliminadores de óxidos superespecíficos. ¡Wow! Moléculas diseñadas casi robóticamente para dirigirse directa y exclusivamente a la cavidad pélvica, atrapar como un imán todo ese hierro suelto y limpiar el ambiente tóxico antes de que la cascada de inflamación y dolor siquiera tenga la oportunidad de comenzar. ¡Qué pensamiento tan increíblemente estimulante para cerrar! Imaginar un futuro cercano donde el tratamiento estándar no castiga el cuerpo de la mujer suprimiendo su naturaleza, sino que simplemente entre a limpiar el terreno celular como un equipo especializado. Nos deja con muchísima esperanza y expectativa por los avances científicos que seguramente están por venir en los próximos años. Apreciamos enormemente que nos hayan acompañado a desentrañar todos estos datos en este viaje de conocimiento. El gusto ha sido mío. Esperamos de corazón que este análisis meticuloso les haya brindado mucha claridad y herramientas útiles frente a tanto ruido y desinformación que hay allá afuera. Ha sido un verdadero placer platicar y desgranar la ciencia detrás de este estudio paso a paso. Invitamos a toda nuestra audiencia a seguir siempre cuestionando lo que leen, a exigir ciencia de alta calidad y, sobre todo, a continuar nutriendo esa inagotable curiosidad por entender cómo funciona nuestro cuerpo. Nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.